pesar de los tiempos que corren y de lo difícil que es generar actividades en época de pandemia. Queríamos compartirles un poco a ustedes esto que nos apasiona a todos los que estamos de este lado, que es cuidar el ambiente, es trabajar en políticas públicas que lleva adelante. Voy a subir el volumen, gracias Alejandra. Llevar adelante políticas públicas de cuidado ambiental no es una tarea que empieza de un día para otro. La realidad es que hoy la agenda ambiental nos obliga y nos compromete a estar cada día con más trabajo y más atención al tema. Pero bueno, este Día del Ambiente nació hace bastantes años ya, y el camino recorrido hasta acá, que es un poco lo que Luján ahora les va a comentar, nuestra primera expositora, es un largo desafío que todos los que trabajamos en el mundo ambiental, por así decirlo, sufrimos o tuvimos que luchar y tener distintas batallas, o no sé, no quiero usar ese término, pero distintas actividades y tareas y presencias y documentos y demás que lograron lo que hoy podemos ver como una realidad, que es la Ley de Educación Ambiental, o la Ley Yolanda de formación de las áreas municipales por este tema, o el Día Mundial del Ambiente, y que hoy, un lunes de cuarentena, un montón de gente se sume para entender un poco más en qué se puede trabajar y en qué se puede colaborar en la lucha contra el cambio climático. Esto no es algo que surgió de un día para el otro, esto no es algo que, bueno, ahora el tema del ambiente, vemos en los dibujitos animados de nuestros hijos que aparecen limpieza de río o aparecen huertas como algo cotidiano. Este es un tema que se viene trabajando muchísimo y hay una necesidad urgente. No es la charla sobre gases de efecto invernadero o calentamiento global, es la charla sobre la realidad y la cotidianidad que nos permite un nuevo marco legal como la Ley de Educación Ambiental, pero sí es el aliento que le ponemos todos los días a un montón de estos proyectos, que no todos llegan al puerto que todos estamos buscando, pero sí necesitamos de ustedes, necesitamos de los que están del otro lado, los que cada día se comprometen con las distintas políticas del municipio, y más allá de nuestro municipio, lo que estamos también invitando día a día es que no solo a contribuir al ambiente es tener una política pública en un municipio, tenemos que pensar a nivel nacional. Por eso felicitamos por la ley de educación ambiental a todos los senadores, a todos los diputados, todos los millones de personas que se comprometieron en juntar firmas o acercarse a la Comisión de Educación de alguna de las dos cámaras para trabajar este tema. Hoy es una necesidad mundial y es una necesidad de todo el país estar trabajando en temas como estos. La verdad que les queremos agradecer que hoy se sumen y contarles un poco más por qué es tan importante una ley de educación ambiental, por qué es tan importante una ley de formación en educación de todo el personal de los órganos estatales, y sobre todo también al final contarle un poco qué estamos haciendo y cómo vamos a seguir trabajando con esto. Les deseo una excelente jornada y espero que nos volvamos a ver en alguna otra actividad, pero que sigan contribuyendo al cuidado del ambiente como intentamos darle herramientas cada día a todos nosotros. Gracias. Luján, te cedo la palabra de contar un poco esta historia de la educación ambiental y todo el trabajo que se viene haciendo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Primero agradecer la invitación y agradecer que se celebre el Día del Ambiente con una acción concreta como esta, con una convocatoria a los vecinos, que como bien decís, son quienes participan diariamente de esta interacción y que viven en el ambiente y en el entorno, y que son quienes van a, en definitiva, disfrutar y llevar adelante estas iniciativas de un modo concreto y palpable. Así que me da mucha alegría esta iniciativa y esta convocatoria, así que les agradezco. La idea de hoy, como bien adelantaba Gabriel, es un poco repasar cuáles son estas instancias que nos han llevado a que hoy estemos celebrando esta ley de educación ambiental, pero un poco irnos para también ver en esta línea de tiempo, no para aburrirlos, pero sí como para plantearlo de qué modo se fue desarrollando y de qué modo se han dado distintas instancias que nos llevan a poder adaptar distintas políticas ambientales. Cuando hablamos de ambiente no siempre estamos hablando de cambio climático o de una acción concreta de protección de fauna, sino que hablamos de distintas interacciones. Yo me animé a preparar algunos bosquejos como para compartir con ustedes, más que nada a modo de iniciativas o para poder plantearlo de un modo más esquemático, pero sin duda, si quieren, después hacemos las aclaraciones que les parezca o
podemos dar respuesta a las preguntas que tengan. Andy, ¿querés compartir la presentación? Ustedes nos dicen si lo ven bien. Bueno, un poco la idea de hoy era hablar de cuáles son esas políticas públicas y en especial en relación a lo que es educación ambiental que se han desarrollado en nuestro país. La siguiente, vamos a ver cuál sería el encuadre, si ustedes piensan cuáles son esos principios de la ecología, como bien señalábamos Gabriel y como bien hablamos regularmente, el tema de ambiente, el tema de la ecología no es algo novedoso. Y eso nos hace pensar, ¿no? Reflexionar sin duda que por qué, sin ser algo novedoso y sabiendo que hay un problema, no se puede resolver de un modo tan sencillo, justamente por eso, por la complejidad que tienen estos temas. El abordar esta temática hace que necesariamente tengamos que apelar a un enjambre de situaciones que se tienen que resolver y se interconectan. ¿Qué es lo que está interconectado? Y los elementos, cada elemento del sistema está interconectado. Y esa conciencia se empieza a adoptar ya en la década del 60, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de ecología, se empieza a tomar conciencia en la comunidad, y en la comunidad científica, y en la comunidad, en la sociedad en general, de que la capacidad de carga del ambiente se estaba sobrepasando. No todo era que uno podía usar un recurso y agotarlo. Eso se podía agotar. ¿Se acuerdan que hablábamos incluso de recursos renovables, separándolos de aquellos no renovables? Bueno, cada vez se va tomando más conciencia de que aún ese recurso que se renueva naturalmente se puede agotar y además se puede sobrepasar esa capacidad de carga y además se puede exceder ese rendimiento, entre comillas, sostenible, y que hay distintas interacciones y distintos efectos negativos que se producen en otros elementos del sistema. Eso hizo que, si querés pasamos a la siguiente, se fueran tomando conciencia de los distintos problemas que se dan por relaciones de causas, como decimos, antrópicas, ¿no? Provocadas por el hombre, y otras causas naturales. Pero tanto sea por una causa antrópica como por una causa natural, la realidad es que hay distintas problemáticas que han afectado al ambiente y a nuestro entorno de un modo más o menos grave, de un modo más o menos abarcativo, sean de alcance global, de alcance regional o de alcance local, y entre esos específicos problemas podemos mencionar muchos de los que ustedes ya hoy se conocen de un modo de divulgación general, y otros que son más puntuales, pero que sin duda también nos afectan. Por ejemplo, lo que es el efecto invernadero, ¿sí? Lo que es cambio climático, el calentamiento global, lo que es la acidificación de los mares y la pérdida de la biodiversidad de los mares, la deforestación, los problemas demográficos, que esto genera incluso migraciones internas de personas a través de los distintos sectores, y que hace que por problemas climáticos se tengan que mover. La pérdida de la biodiversidad afecta sin duda a distintas aristas, incluso a nivel salud, a nivel sanitario, y están vinculadas incluso con enfermedades zoonóticas y con desarrollos de pandemias, que también es algo que impacta mucho y que se ha hablado mucho en este último tiempo, la contaminación atmosférica, lo que es la degradación de los suelos, etc. Hay muchos problemas de los cuales se han tomado conciencia de la afectación si queremos decirlo de este modo, que afecta al ambiente. ¿Qué pasó en la comunidad en general? Si querés pasamos a la siguiente y vamos a ver que y la advertencia de este tipo de complejidades llevó a que a nivel internacional se hayan adoptado distintas estrategias de política. Así, ya en el año 72, fíjense cuánto hace ya que se viene implementando distintos acuerdos internacionales, se empezó a hablar del convenio de Estocolmo. La Cumbre de la Tierra en el año 72 fue de los primeros hitos a nivel mundial en los cuales se empezó a tratar de generar conciencia y tratar de que los estados se comprometan a desarrollar políticas internas para la protección del ambiente. En el año 87, si queremos marcar como hito, y sin duda tenemos muchas instancias intermedias, pero en el año 87 se empieza a hablar de lo que es conocido como el informe Brundtland, ¿sí? Que se habla de nuestro futuro común, se habla de una responsabilidad común, compartida,
pero si bien esa responsabilidad era común y compartida, se empieza a tomar conciencia de que también era diferenciada. ¿Por qué? Porque no era lo mismo la responsabilidad que habían tenido los países que habían agotado recursos respecto de otros países que tenían sistemas de protección, porque por un motivo u otro, por mayor o menor desarrollo, entre comillas, habían afectado en menor o mayor medida al ambiente. Así en el año 92, cuando se cumple 2 décadas del Convenio de Estocolmo, se desarrolla lo que todos recordarán, o sin duda muchos de ustedes recordarán, que es la Convención de Río, el encuentro en Río en el año 92, se fija la Agenda 21 y se generan determinados principios específicos para la protección del ambiente. Sí, se hacen determinados acuerdos. Entre esos acuerdos hay algunos acuerdos específicos, como el que se firma para la protección de los bosques y de la biodiversidad y del cambio climático. Sinceramente, desde el 92 hasta, si queremos marcar un hito, hasta el 2015, no hubo grandes avances porque a nivel cambio climático fue muy complejo poder implementar a nivel internacional esos acuerdos, no hubo acuerdos y sin duda... ¿Alguien más nos escucha? A ver. Perfecto. Sin duda, hay algunas aristas que impactan, y si pensamos cuáles son las principales, y el impacto económico que trae la adopción de medidas que modifiquen estas acciones que generan impacto. Si las acciones que generan impacto modificarlas generan consecuencias económicas, muchas veces hace que eso sea un gran freno a la adopción de políticas concretas en pos del ambiente. Lamentablemente, pero hasta el 2015 podemos marcar como una gran instancia de tiempo en la cual no se desarrollaron grandes avances. Sin embargo, en el 2015 recordarán que además de lo que fue... lo que ahí marcábamos como los ODS, que se fijó la agenda, se reeditó la Agenda 21 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se hizo fue fijar el Acuerdo de París, y ahí se pudo hacer un cambio en función de los compromisos internacionales para comprometerse activamente y proactivamente para la disminución del efecto del calentamiento global. En el año 2021, y ahí marcaba como uno de los hitos nuevos, si queremos, está el Acuerdo de Escazú, pero estos son como íconos, ¿sí? Sin duda hay mucho trabajo intermedio. Y si pensamos, si querés pasamos a la siguiente, Andy. ¿Cómo se tradujeron esos hitos y esos acuerdos internacionales en nuestro país? Y vamos a ver, vamos a encontrarnos con que hay mucho trabajo realizado en lo que refiere a políticas ambientales, y políticas concretas traducidas en normativas y en proyectos concretos ejecutados en nuestro país. Sin duda hay mucho camino por recorrer, pero si quieren, lo que es el régimen de residuos peligrosos fue un hito en nuestro país. En lo que fue el año 92 se determinó cómo se iba a regular esa gestión interjurisdiccional de los residuos peligrosos, y sin duda en el año 94, cuando se hace la reforma de la Constitución, se incorpora el derecho a un ambiente sano, y eso hace que haya un quiebre real en lo que es el concepto de la protección ambiental en nuestro país. Así también con la implementación, la Ley General del Ambiente, que es una de las leyes de presupuestos mínimos, hizo que en el año 2002 podamos avanzar también un paso más en lo que refiere a la protección ambiental a nivel nacional, y sin duda en el año 2014, si tuviéramos que elegir 4 puntos claves, en el año 2014, con la sanción de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, se incorpora un esquema específico de lo que es la protección del ambiente en un Código Civil. Es algo innovador en nuestro país, fue desarrollado en el año 2014. Y esto lo traemos a colación más que nada, no para aburrirlos con normas, pero sí como para traerles un poco la dimensión de cómo en nuestro país se pasó de lo que era un régimen que estaba más asociado en lo que era la tradición histórica de quien contamina paga, quien contamina puede incluso a través de la norma saber que se exceda en un límite, por ejemplo, de emisión de un efluente o de un efluente líquido gaseoso, y pagar por eso. Se pasa de un esquema de que, bueno, podés contaminar y pagar lo que corresponda, entre comillas, se pasa a un régimen que habla de la prevención, que la obligación no es
pagar si contaminás, sino que la obligación es prevenir cualquier impacto y que la obligación es no dañar. Eso es algo muy importante y ese cambio de esquema nos hace a nosotros pensar en un paso adelante muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que está obligada la sociedad es a proteger el ambiente, así como las instituciones están obligadas a proteger ese derecho y el derecho que tiene cada ciudadano de gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo de las actividades. ¿Sí? ¿Cuáles son esos instrumentos, y ya yendo un poquito más en concreto, cuáles son esos instrumentos de las políticas públicas? Esta Ley General de Ambiente, que yo decía que es una ley de presupuestos mínimos, que fija como una pauta mínima global a nivel nacional, y que las jurisdicciones locales las tienen que tomar, y las pueden incluso superar a través de normas complementarias, es la Ley General de Ambiente y nos dice cuáles son esos instrumentos que deben guiar la política ambiental. Y la Ley General de Ambiente menciona estos 6 instrumentos. Por un lado nos dice el ordenamiento ambiental del territorio, ¿sí? Cómo se va a distribuir las distintas actividades y cómo van a convivir en el territorio, en el uso del suelo. Por otro lado, la evaluación de impacto ambiental. La idea de que antes de que se desarrolle una actividad se tenga que evaluar el impacto positivo y negativo que vaya a tener esa actividad con su entorno y así poder desarrollar y adoptar y sugerir las medidas de mitigación o contención que se tengan que adoptar o evitar que se pueda, ahora si quieren vamos a las preguntas, pero de cuáles serían la evaluación de impacto ambiental para poder desarrollar esa actividad y decir cuáles serían esas medidas específicas que se puedan adoptar para desarrollar esa actividad en concreto. Y por otro lado, nos menciona que se haga un control de las actividades antrópicas, que se desarrolle un régimen económico de promoción del desarrollo sostenible y menciona el desarrollo de un sistema de diagnóstico e información ambiental. Pero por otro lado, uno de los aspectos que desarrolla es la educación ambiental. Lo hace al mencionar los instrumentos y lo plantea como un objetivo. Y es curioso que lo plantea como un objetivo concreto, justamente lo dice en estos términos, para promover los cambios de valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental tanto en el sistema formal como en el sistema no formal. Y también lo desarrolla en 2 artículos posteriores, que es el artículo 14 y 15 de la Ley General del Ambiente, diciendo que constituye un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y propendan la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente sometido a constante actualización como resultado de la orientación y articulación de diversas disciplinas y experiencias educativas. La idea entonces de la Ley General de Ambiente es que la educación ambiental sea este engranaje que permita que se desarrollen estos conocimientos y estos contenidos que son transversales a distintas políticas. ¿Por qué? Porque sin duda es un eje central que nos permite adoptar y cambiar valores e ir haciendo foco en aquellas problemáticas que no son comunes. Si querés pasar a la siguiente. A modo referencial, la educación ambiental, si queremos pensarla en un esquema más macro, no solo en lo que serían los desarrollos de la currícula formal escolar, la legislación ambiental se fue formando en nuestro país con distintas normas a nivel nacional y a nivel provincial. Tenemos leyes de protección del ambiente a nivel más genérico a partir de la década del 80, y tenemos después normas que hablan de la protección de la calidad del aire a través de fijación de límites de emisión, normas que hablan de la protección de la calidad del agua y de los cursos de agua y las cuencas comunes, también a nivel fijando límites o fijando esquemas de cómo se tienen que controlar esos cuerpos de agua controlados, normas que hablan de la edificación, de la protección de la fauna, de lo que es la gestión de microorganismos o de cuestiones que afectan la salud, que hablan de la gestión de los residuos sólidos urbanos o los residuos que tengan alguna particularidad
de peligrosidad específica, como los patogénicos o los peligrosos de un modo general, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o incluso las leyes que propenden a la participación del ciudadano y la participación a través de audiencias públicas. Eso sería como a modo genérico a nivel legislativo. Pero yendo a lo que es educación en particular, si querés pasamos a la siguiente, nos encontramos con que la educación ambiental está cada vez más presente y este año nos trajo, la verdad, una novedad a nivel nacional, la incorporación de 2 leyes que son muy importantes. Como yo les adelantaba, la Constitución Nacional en el año 94, en su artículo 41, habla del derecho a un ambiente sano y menciona también a la salud, a la educación, en una referencia expresa al decir que es una obligación, las autoridades proveerán a la protección de este derecho y a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la biodiversidad biológica y a la información y educación ambiental. Ya la Constitución, que está en la pirámide jurídica, en el vértice de la pirámide jurídica, lo incorpora, ¿sí? Incorpora la mención expresa a lo que es la educación ambiental. Como ya les adelantaba, la Ley General de Ambiente también menciona y lo hace como, al designarla como uno de los objetivos y como uno de los, identificarla como uno de los instrumentos de la política ambiental que tienen que guiar esta incorporación de valores en la sociedad. Esta, yo les decía, en la 25675, que es la Ley General de Ambiente, es del año 2002. Del 2002 al 2021, a nivel nacional, no es que se implementó una cultura educativa a nivel curricular, sino que se dio sí a través de distintos programas locales, como en mi caso, bueno, sin duda ustedes lo van a explicar mejor que yo, que han llevado adelante estas instancias y estos proyectos tan interesantes a través de escuelas con contenidos curriculares específicos en temáticas ambientales, que es un ejemplo de implementación concreta de la educación ambiental en una jurisdicción. Pero no se llevó adelante a nivel nacional la incorporación de la currícula ambiental, sino que en el año 2021 se incorpora, recién con la sanción que se publicó este viernes pasado, la ley 27.621 nos incorpora lo que es la educación ambiental integral. Ahora les voy a hablar un poquitito, pero hay una ley previa que un poco hablábamos, que es la ley Yolanda, que es la ley 27.592, que se publicó a fin del año pasado, en diciembre del año pasado, y que este año se empezó a implementar, y se la conoce como la ley Yolanda, porque Yolanda Ortiz fue la primera persona, la primera mujer que ha llevado adelante la institución del Organismo Nacional Ambiental hace ya varios años. Tuve el honor de conocerla, una persona muy activa, muy proactiva en lo que es la educación ambiental y la implementación de valores y del cuidado del ambiente, y en su honor lleva este nombre. Pero lo que nos dice esta norma justamente es que los funcionarios, y la ley en realidad habla de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Nacional, porque es una ley nacional, y lo hizo en ese marco, invitando a las jurisdicciones locales a que lo adopten y que lo puedan llevar a sus jurisdicciones y lo implementen del mismo modo. La ley lo que dice es que los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que capacitar en cuestiones ambientales, y menciona la biodiversidad y lo que es el cambio climático con capacitaciones específicas. Eso es lo que pide la ley Yolanda, y que es algo innovador, sin duda, porque no es algo que se venía haciendo. Y es algo muy interesante, porque si bien los funcionarios sin duda van a tener una capacitación específica para el desarrollo de sus tareas en el marco de sus competencias, lo que nos habla esta ley es de la necesidad, de remarcar la necesidad de esta transversalidad, de que a pesar de conocer mucho sobre su cartera, hay funcionarios que tienen que tomar conciencia del impacto global que tienen sus decisiones, y por eso empezar a tomar dimensión y capacitarse en cuestiones ambientales en estos temas. Ese es un poco el objetivo de esta ley conocida como la ley Yolanda. Y la otra ley que llama la atención de la reciente publicación, y que mencionaba también Gabriel en la apertura, que se celebra, es la ley de educación ambiental integral. Yo traje una breve filmina como para introducir los conceptos sin que se nos exceda mucho el tiempo.
y no tomarte mucho tiempo a vos, Andrea, que estás sin duda con ganas de explicar las cuestiones específicas y concretas para los vecinos, pero la idea de esta ley tiene algunas siglas que parecen medio complejas, pero en realidad el objetivo de la ley es desarrollar una estrategia de educación ambiental integral, haciendo eco de lo que es el derecho a la educación, fijar contenidos temáticos y contenidos específicos ambientales y transversales. La idea es, de vuelta, la concientización y fomentar valores a través de contenidos concretos desarrollados en las currículas. Acá estamos hablando ya de una currícula formal, tanto a nivel currícula formal de escuelas como universidades. Por eso van a encontrarse con también una sigla que es ENSUA, que sería la estrategia de universidades, también a nivel nacional, y la estrategia nacional se conjuga y se configura también en un criterio interjurisdiccional con una estrategia jurisdiccional local que sería la EGAI, sería una estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral que se vaya a desarrollar a través de las jurisdicciones en particular. La idea es fijar también una coordinación ejecutiva, por eso crea esta coordinación jurisdiccional y la coordinación ejecutiva para la estrategia nacional, y lo que está buscando en rigor es que se desarrollen contenidos específicos y que haya un seguimiento de temas ambientales que propendan a la fomentación de una mayor conciencia ambiental en las distintas currículas, una implementación y un desarrollo de contenidos en lo que hace a la protección de la biodiversidad, del cambio climático, así como distintas temáticas ambientales, a través de distintos contenidos que se apliquen en lo largo de la formación formal. Eso es un poco a grandes rasgos. Lo otro que también es muy interesante es que se pide y se fomenta que haya una celebración y una acción concreta para lo que es la concientización del Día del Ambiente, sin duda que haya un vínculo con los alumnos, tanto de nivel, como les decía, de la currícula escolar como a nivel universidad, para que haya una mayor conciencia en lo que es la educación ambiental, de las temáticas ambientales, de un modo transversal y en concreto buscar fomentar un desarrollo sostenible con una aplicación real para toda la población. Eso sería un poco lo que nos propone esta ley de educación ambiental. Como les digo, es algo muy reciente, hay que implementarla. Esto vino de la mano también de propuestas que llevó adelante el Consejo Federal del Medio Ambiente, en el cual el Consejo Federal participan representantes de todas las jurisdicciones. Está creado con anterioridad a la Ley General de Ambiente, pero la Ley General de Ambiente lo revaloriza y lo pone en una ley de presupuestos mínimos, y el proyecto viene acompañado de este esquema. Así que se prevé que haya una implementación articulada con todas las jurisdicciones. Es algo que se celebra y que realmente es un hito en lo que hace a la temática y a la promoción de la educación ambiental. Yo me quedo sin duda para las preguntas que tengan. Yo les quiero agradecer nuevamente esta oportunidad para conversar con ustedes de temas ambientales, y no quiero excederme en tiempo, así que te paso la palabra, Andy, y me quedo acá para lo que necesiten y las consultas que correspondan. Bueno, muchas gracias, Lu. La verdad, como siempre, es una genia, un placer, súper claro todo. No sé si tienen preguntas ahora de esta parte, las contestamos ahora, o todas las preguntas al final, porque acá apareció una de glaciares. Bueno, si quieren, vayan escribiéndolas en el chat o vayan memorizándolas y al final las vemos todas juntas. Vamos a darle la bienvenida ahora a Hernán Álvarez, que es parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Sostenible, así que él es especialista en participación ciudadana. Nos va, ahora comparto pantalla, a contar algunos ejemplos y algunos casos concretos. Ahí se ve bien, a ver si puedo en este programa así maximizar la pantalla. A ver si me responde. Siempre la tecnología. Yo veo bien, Yo veo bien, pero está chiquita. A ver. No tengo problema. No En vista, Andy. Ahí va. Perfecto, ahora sí. Bueno, todo tuyo, Hernán. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, antes que nada. Bueno,
lo que quiero hablar un poco es de la participación ciudadana. Si me podés pasar, Andy, el título. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Sí, 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 se escucha bien. Ahí estamos, perdón. ahí va. Bueno, ¿qué es? Ver un poco qué es la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana es un concepto que viene de lo que se llama un paradigma de administración, que es el gobierno abierto. La participación ciudadana es favorecer el derecho a la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas, ¿no? Y a la vez otorgar a la administración a nutrirse de las ideas de la participación ciudadana. También tenemos como otros ejes importantes, que son la colaboración, que no quede solo que la participación sea algo que tenga que ver con la formulación o el involucramiento en el diseño, sino en la parte colaborativa y en la parte de interactuar con la administración pública. Y lo que viene por transparencia, que es dar derecho a la ciudadanía a toda la información posible para que, a dar toda la información posible y bueno, y esta administración rendir cuentas y que sea lo más clara posible su proceder en todo lo que tiene que ver con la administración de cualquier temática. Ahora, ¿por qué es importante la participación en la temática ambiental? Está como muy probado en todas las políticas públicas que sin la participación ciudadana la eficacia baja. O sea, sin el compromiso de los ciudadanos, la eficacia, solamente el ciudadano como receptor, la política pública tiende a ser de menor intensidad. Entonces, ahora pasamos. Bueno, acá hay algunas herramientas de participación, que son los consejos consultivos, los foros de consulta, los presupuestos participativos, reuniones informativas, las técnicas de difusión e información. ¿Qué es un consejo consultivo? Voy a ir al caso de Vicente López como para graficarlo mejor. Se ha diseñado una mesa que se llama Mesa de Gestión Ambiental, que es un consejo consultivo donde se convoca a distintos actores para discutir las problemáticas en términos ambientales de la región, en este caso del municipio. Acá ahí se formulan, se intercambian ideas, salen productos de políticas públicas. Después, como otra cosa, tenemos los foros de consulta, que es a donde el Estado abre hacia la ciudadanía un espacio de consulta sobre las distintas problemáticas que van abarcando en el día a día de cada uno, y el Estado, en función a eso, puede tener o mapear o tener una visión más completa para implementar y ejecutar políticas públicas. Después están los presupuestos participativos, volviendo al caso de Vicente López. El presupuesto participativo es disponer una cantidad de recursos para donde el ciudadano presenta un proyecto y si es votado ampliamente o mayoritariamente por la ciudadanía, ese proyecto se da por hecho y termina brindándole a la ciudadanía lo que va requiriendo mediante sus proyectos, ¿no? Bueno, las reuniones informativas también tienen que ver un poco con ir convocando a todos los ciudadanos para ir informando lo que uno va haciendo, ¿no? Qué políticas públicas va implementando, qué políticas públicas tiene en mente. Entonces, bueno, un poco las reuniones informativas también se hacen generalmente con las ONG, donde o distintas organizaciones de sociedad civil y vecinos, se los convoca y se les cuenta qué se va a hacer en el año en términos de política pública. Y las técnicas de difusión e información es usar un poco lo que llaman las TIC, las técnicas de comunicación, que tiene que ver usar las nuevas tecnologías, como redes sociales, como, bueno, lo que nos trajo esta pandemia, todo lo que tiene que ver con cursos virtuales, porque, bueno, insisto, en términos de participación ciudadana, es muy importante que el ciudadano esté informado, esté formado y esté educado
para también ser un receptor efectivo de la política pública, ¿no? Muchas veces se diseñan políticas públicas y al ciudadano, al no tener la información, tiene una baja nivel de receptividad a todo esto. Bueno, acá, ¿qué es la normativa como herramienta de participación y acceso a la información? Laura lo explicó mucho, Luján, perdón. Luján lo explicó mucho mejor que yo. Las últimas dos leyes, tanto de educación como la ley Yolanda, que tiene que ver con la administración pública, es una herramienta de participación, no quiero ser redundante, ¿no? Pero esto garantiza el acceso a la información, la formación y la educación del ciudadano, ¿no? Y esto también va a desembocar en que el ciudadano tenga nuevas expectativas, que tenga nuevas ideas, que pueda llevar en un presupuesto participativo ideas que tenga de esa información que adquirió tanto los empleados públicos a la hora de comunicarse con la ciudadanía, como en el tema de escuelas, cómo los chicos van adquiriendo y van formando una concepción de lo que es el cuidado del ambiente, ya desde chicos, y eso va a ayudar a que estas herramientas participativas sean mucho más eficaces, ¿no? Que ellos ya lleguen con una información predeterminada, con una formación y con una educación que permita ampliar el abanico de la creatividad a la hora de hacer en un presupuesto participativo o a la hora de llevar ideas dentro de un consejo consultivo. Ahí seguimos, no me quiero extender mucho. Y esta es la experiencia de Vicente López. Bueno, conté un poco, la mesa de gestión ambiental tiene que ver con convocar a distintas organizaciones de la sociedad civil para discutir, para formular nuevas ideas, para ver nuevas miradas, y que de eso salga la mejor política pública, ¿no? Bueno, los presupuestos participativos lo mismo, hay un presupuesto participativo en Vicente López donde ha venido incrementando la incidencia de los proyectos en ambiente, se han puesto puntos verdes, no me quiero ir mucho porque no le quiero sacar el tema a Andy, pero del presupuesto participativo han emergido muchas cosas que hoy son beneficiosas. Bien. Bueno, la difusión y tecnología, usando las nuevas tecnologías, tiene que ver con esto, un poco usando Instagram para comunicarnos con los vecinos, brindando cursos virtuales. Bueno, lo de escuelas sustentables, no me quiero ir mucho con lo de Andy, pero bueno, lo de escuelas sustentables también tiene que ver un poco aparejado a la ley que se ha venido contando, y es una herramienta de participación, al igual que las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, y todos los eventos que se hagan en términos de fomentar la participación y brindar la información al vecino sobre todas las políticas públicas que se vienen llevando a cabo y que se pueden llevar a dar, ¿no? Es buscar una sinergia entre los vecinos, las organizaciones de sociedad civil, empresas y el sector público. Así que bueno, más o menos rápido es un poco por qué es importante la participación ciudadana a la hora de tener una mirada sobre políticas públicas en ambiente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y Andy, bueno, muchas gracias, Hernán. Vamos a avanzar en la última etapa de este taller, que es la política pública aplicada, básicamente en lo que es el municipio de Vicente López. Vamos a ver un poco por arriba todos los programas que tanto Luján y Hernán fueron hablando en la base teórica, cómo los bajamos nosotros a la aplicación práctica. Vamos a dividir en tres ejes. El primer eje es educación ambiental. Ya hablaron que esta es una herramienta de participación ciudadana. Básicamente nuestro proyecto estrella en educación ambiental es Escuelas Sustentables. Escuelas Sustentables surge en el año 2016 como una prueba piloto en 4 específicamente jardines maternales, y a lo largo de los años van incrementando considerablemente la cantidad de instituciones que participan en este programa. Lamentablemente el último año, con toda la pandemia, hemos bajado de casi 100 instituciones a este año más de 70, porque bueno, hay mucho problema de organización, pero estamos ahí buscando siempre más instituciones. Trabajamos con instituciones públicas, privadas, municipales y provinciales. Básicamente el proyecto surge el proyecto consiste en que las escuelas que quieran incluirse
tienen que elegir de 5 ejes, que son salud ambiental, la gestión de residuos, la huerta agroecológica y el compostaje, la biodiversidad y la eficiencia energética y energías renovables. Estos son 5 ejes de trabajo fundamentales, la escuela tiene que elegir 2, y a lo largo del año se le brindan capacitaciones a docentes y a directivos, y talleres a alumnos, sobre las temáticas que la escuela o la institución elija. Asimismo, desde la dirección se le brinda insumos, composteras, huerteras y materiales, cartelería, por ejemplo, para que la escuela pueda implementar, en concreto en las aulas, estas temáticas de trabajo. Bueno, por otro lado se puede ver que tenemos muchísima incidencia en el nivel secundario, el nivel inicial y el primario, pero también trabajamos con muchísimos jardines maternales. Nos da, últimamente este año nos sorprendió la cantidad de jardines maternales interesados en inscribirse, y realmente trabajan muy, muy bien. Así que, bueno, estamos tratando de incluir la mayor cantidad posible. No lo dije antes, pero en total hay más de 140 instituciones en el municipio, así que estamos ya alcanzando más de la mitad. Es un número increíble, llegamos a más de 22.000 alumnos, así que, bueno, estamos potenciando año a año este trabajo, este programa particularmente. Acá vamos a ver algunas fotos, por ejemplo, se instalan huertas en las instituciones, nosotros les llevamos el compost, los plantines, también las composteras para que los chicos aprendan, y esto es muy importante porque después todo lo aprendido en la escuela se puede replicar en sus domicilios, y así es como se va generando el conocimiento, el chico lo pincha al papá, le dice, bueno, separá, compostá, y así es como que se va amplificando el mensaje. Asimismo, el año pasado también, por ejemplo, repartimos los kits de semillas que se iban a utilizar en las escuelas, pero como estuvieron las escuelas cerradas, el alumno se llevó el kit de semillas a su casa, y eso fue increíble, porque no solo aprendió con el taller el alumno particular, sino toda la familia se vio involucrada en el mismo proyecto. Entregamos también en las escuelas estaciones de separación de residuos, para que los chicos conozcan qué son los reciclables, qué es lo que se separa, y los incluimos dentro de la recolección del Día Verde. En el eje de biodiversidad plantamos plantas nativas que se cultivan en la reserva ecológica del municipio. Trabajamos con el eje de eficiencia energética, con las escuelas técnicas, por ejemplo, hace 2 años, increíble, este es la ceremonia de cierre, donde nos presentaron un colector solar, una cocina solar y un horno solar, y estas cosas después se pueden ir replicando, masificando en otras escuelas también. Y bueno, con toda la temática de salud ambiental, los chicos pueden ir conociendo más los impactos que estamos generando antropólogos sobre la tierra y cómo prevenirlos. Por otro lado, el eje de gestión de residuos, una mini introducción. Nosotros en nuestros domicilios y en el municipio generamos distintas fracciones de residuos, por eso es muy importante saber gestionar cada fracción por separado, porque no todas se gestionan de la misma forma. En nuestros domicilios, por ejemplo, generamos más del 40%, que es solo residuo orgánico. Tenemos un 18% de plásticos, un 16% de cartones, y es muy importante generar desde el municipio diferentes programas que puedan dar una solución a cada gestión, a cada fracción de residuos por separado. Por eso acá dividí en distintas categorías los residuos reciclables, los residuos orgánicos, los RED, que son los residuos especiales domiciliarios, y los montículos, que engloba todo lo que es los voluminosos, por ejemplo un colchón o un lavarropas, las podas y los residuos de construcción que se generan adentro del domicilio. En residuos reciclables tenemos distintos programas, que la mayoría seguramente ya lo conoce, pero si no los conoce después podemos hablar en particular. El Día Verde, que es la recolección diferenciada de residuos reciclables puerta a puerta. Los puntos verdes, que pueden ser solo los contenedores o los puntos verdes con estructura, que se instalan tanto en espacios públicos como en espacios semipúblicos, y ahí el vecino puede llevar los reciclables las 24 horas del día. Y también tenemos puntos de recepción de botellas de amor. Las botellas de amor son justamente unas botellas plásticas en donde se ponen plásticos de un solo uso adentro, y de esta forma se puede transportar mejor y recuperar mejor, porque no se pierde. Se suelen poner plásticos que son muy pequeños,
y si estos plásticos se pondrían, por ejemplo, en la bolsa de día verde, es muy probable que se pierda en el camino de la recolección. Entonces, de esta forma nos aseguramos que todos los pequeños plásticos de un solo uso lleguen a destino. Por otro lado, en todo lo que es los residuos orgánicos, tenemos 3 programas particularmente, uno enfocado a residuos domiciliarios, en donde se hacen capacitaciones a los vecinos sobre el compostaje domiciliario, y después se entregan composteras domiciliarias. De esta forma se incentiva también que el vecino quiera comenzar a compostar. Por otro lado, lanzamos también un programa que es compostaje comunitario, que se instalan este tipo de composteras que son muchísimo más grandes en la vía pública, en alguna plaza o en algún lugar que esté reparado, y un grupo de vecinos interesados en la temática llevan ahí sus residuos, pero también hacen el seguimiento de la compostera. De esta forma es muy importante pasar de lo privado, que es el domicilio, a lo público y a lo colectivo, también en la temática del compostaje. Por otro lado, también tenemos composteras en las plazas, y a través de estas composteras valorizamos todo lo que es el residuo orgánico que se genera en las plazas, por ejemplo, las hojas de los árboles, las flores o las pequeñas ramitas. Este material, el residuo orgánico, a través de la práctica del compostaje, se transforma en un abono, como vemos en esta tercera foto, que es un fertilizante para la tierra, y de esta forma evitamos que todos estos residuos lleguen al relleno sanitario, y a la vez generamos un producto que tiene alto valor agronómico, que es el compost. Y por último tenemos, ahí va. También, por último no, tenemos también los residuos especiales de generación domiciliaria, los especiales, como son el aceite, las pilas, las lámparas y los RAEs. Los RAEs son residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, una computadora. Acá hay distintos puntos en el municipio, por ejemplo, en todas las delegaciones se reciben pilas y lámparas, y en algunos puntos se recibe también aceites. Ahora no les voy a pasar cuáles son los puntos particularmente, pero si están interesados se pueden conectar a las páginas, que es Vicente López BL Verde, ahí está toda la información, y está mapeado, así cuestión de que uno se fije por la zona de procedencia, a ver qué le queda más cerca, y también en nuestro Instagram, que ahora al final se los voy a pasar. Y por último, sí, los residuos que serían tipo montículos, como vimos que es todo lo que es la generación de residuos de construcción, de poda, la poda voluminosa en nuestras casas, y los residuos voluminosos, por ejemplo, lavarropas y esas cosas. En violeta está en cada barrio del municipio, hay un día a la semana que se realiza la recolección específica de estos residuos. Se tiene que avisar también al 147, si se quiere sacar mayor cantidad de residuos, pero en violeta están qué día a la semana corresponde a cada barrio. Muy bien, y como tercer eje dentro de las políticas públicas concretas dentro del municipio, tenemos un área muy grande que es de promoción ambiental. A través de esta área buscamos concientizar, comunicar, divulgar sobre buenas prácticas ambientales a los vecinos. Es por eso que tenemos distintas acciones, por ejemplo, los días viernes estamos en buenas prácticas ambientales en tu barrio, nos ponemos por ejemplo, este viernes va a ser en el barrio de Vicente López, en una plaza, donde vecinos se acercan, nos pueden dejar sus botellas de amor, sus RAEs, pero también nosotros comunicamos sobre el compostaje, sobre el día verde. De esta forma tratamos de llegar con el mensaje, con las buenas prácticas a la mayor cantidad de vecinos posibles. También, como este ejemplo, realizamos muchísimas capacitaciones y talleres virtuales. Una de las consecuencias buenas de la pandemia es esto, que nos dio la forma de comunicarnos de una forma más accesible para todos, a través de una computadora, simplemente o de un celular. Tenemos, por ejemplo, hace 2 semanas hicimos una capacitación de reciclables, de compostaje, de huerta, en escuelas se hacen capacitaciones sobre salud ambiental, sobre los 5 ejes que vimos antes, y también toda esta información está en nuestro Instagram. A través de esta red también aprovechamos para hacer buenas prácticas en tu casa. Todos los jueves a las 11 de la mañana invitamos a algún referente en alguna temática,
donde hacemos un vivo, en donde, bueno, nos cuentan su experiencia. Hablamos, por ejemplo, con Fundación Agua sobre la reutilización y el uso racional del agua. Hablamos sobre biodiversidad. A veces mostramos también en concreto, es muy divertido mostrar en concreto nuestros programas. Por ejemplo, el otro día hablamos con un placero que nos cuente cómo manejaba la compostera. Así tratamos de aprovechar todas las posibilidades que nos da la tecnología para tratar de llegar al vecino cada vez con un mensaje de buenas prácticas, pero también con más fuerza en ese mensaje, para tratar de contagiarlo, de que empiece a al menos replantearse. O sea, el primer paso para empezar a tener buenas prácticas es cuestionar, es reflexionar, es replantearse si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o lo puedo hacer un poco mejor. Entonces, a través de todas estas herramientas tratamos de acercarnos al vecino. Y ahora sí, mi parte fue muy concreta, muy cortita, porque preferimos abrir el juego de las preguntas. Les dejamos nuestros contactos, nuestro mail, ambiente@vicentelopez.gov.ar, nuestro Instagram, @vivamos.sustentable. Ahí por favor síganos porque toda la información que se pueden preguntar va a estar ahí subida. Y bueno, en Facebook también, Ambiente Vicente López. Así que bueno, ahora... Andy, gracias. Sí. ¿Querés que vaya leyendo las preguntas? Dale, buenísimo. Vamos acá. Yo, Hernán, te pido, nada más quería contar algo, porque me tengo que retirar a otra reunión. Les quería contar que pertenezco a Escuela Sustentable, me encanta lo que hacen, lo que explican siempre. Le pasé a Andy un video que hicimos para el Día del Medio Ambiente, y una foto de las que pasaron a mi patio del jardín, así que, bueno, les quiero decir a todos ustedes y a los vecinos, que sí, que es un proyecto, es el que yo conozco, porque participamos como proyecto institucional, que está muy bueno que se convoquen y que trabajemos juntos en el barrio, porque estamos justamente convocando ahora nosotros, los días que estamos presenciales, semipresenciales, en las burbujas, al barrio, a que participe el barrio, y nos traen al jardín cosas para compostar, y bueno, está bueno... O sea, entre todos poder hacer este proyecto. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias, Estela. Sí, yo te lo mandé el video, te lo mandé al correo. Buenísimo. Está hecho en un drive, sí, así que si lo querés ver después, con Dale. motivo del medio ambiente, del Día del Medio Ambiente. Buenísimo. Bueno, les mando un saludo grande a todos. Me tengo que retirar, pero los felicito porque la verdad que los proyectos que yo conozco y de uno del que participo, que es Escuelas Sustentables, es muy rico, participan las familias, y como decías vos, Andy, el año pasado cuando repartimos las semillas, tenemos mucho material de eso, los padres que hicieron huerta en el balcón, los balcones de los departamentos, así que Totalmente. ahí tenemos muchas fotos y cosas lindas para mostrar. Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno. Un beso. Les mando un saludo a todos y un beso grande para la gente del barrio. Dale, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a las preguntas. Hay dos preguntas que creo que son para Luján. Te hago las dos, Luján, y respondes una y una. Daniel Parodi pregunta, ¿dónde entra el veto de la ley de glaciares? En el punto anterior, bueno, que no sé cuál es. ¿Y quién regula el cumplimiento de la ley Yolanda? Bueno, Daniel, a ver, sí, como bien observás, la ley de glaciares es una de las leyes de presupuestos mínimos, como también observás, tuvo en su momento un veto. A ver, es una política que se implementó en un momento, obviamente lo que marcaba como una ley, como una línea de tiempo era sinceramente obviamente una simplificación. Entra en el año que se aprueba, en el 2010 termina siendo sancionada, así que entiendo que te referís quizás a lo que son las políticas y los avances. Sabemos que los avances a veces hay pasos adelante, pasos para atrás o pasos intermedios, así que entiendo que va por esa línea la pregunta, por una interpretación que obviamente me excede, los motivos están expuestos. Y por otro lado, la otra pregunta es quién es la autoridad de aplicación, o quién se encarga del control.
Este año lo que se hizo fue, a través de un decreto, se estableció cuál era la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, como les decía, es una ley nacional, está prevista para el régimen nacional, o sea, para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y se invita a las jurisdicciones locales a que lo adopten. Sería como si lo que se conoce formalmente como una norma como de adhesión. Y el organismo de aplicación que se pauta es el organismo de ambiente de Nación, que es el ministerio, actualmente sería el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sería quien encarga los contenidos y después lo aplican en cada organismo. O sea, lo que es la implementación se irá viendo después de a poco, ¿sí? No sé. Bueno, perfecto. Sí, imagino que bastante... Creo que sí. Daniel Parodi, yo lo veo, creo que quedó satisfecho con la respuesta. Saluda, así que imagino que sí. Bueno, Julia pregunta cómo se participa en consejos consultivos. Los consejos consultivos son cualquiera de los tres poderes, llaman convocatoria de consejos consultivos aplicados a la temática y a lo que se quiere abordar. En el caso particular de Ambiente y Vicente López, se ha convocado a lo que se llama Mesa de Gestión Ambiental, que se convocan a distintas organizaciones de la sociedad civil y vecinos autoconvocados. No está abierto al vecino de a pie, al vecino común, porque sería muy difícil la instrumentación de un consejo consultivo en la medida que se vayan incorporando muchas gentes, entonces se van buscando distintas organizaciones o vecinos autoconvocados con algún grado de representatividad en el municipio. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, no sé, si falta mucho para que termine, sí. No, ya casi terminamos. Julia pregunta, ¿en qué plaza van a estar este viernes con el tema de buenas prácticas ambientales? Este viernes, que cae viernes 11, vamos a estar en la Plaza Combatientes de Malvinas en Ascuénaga, entre Roca y Aedo. Vicente López. Perfecto. De 11 a 16 horas. Mariela, perfecto, 11 y 16 horas, este jueves, en la plaza en el Bajo de Vicente López, Viernes. Aedo y Ascuénaga. Viernes, perdón. Mariela Lanavere pregunta, ¿las hojas de los árboles que barren y embolsan los empleados de Transporte Olivos se compostan? No, lamentablemente todavía no llegamos a ese tipo de proyecto. Las hojas que se compostan son las de las plazas. Sí, las que se barren, los placeros en la plaza, esas sí se compostan. Las de las vías públicas, las de las veredas, se siguen embolsando y lamentablemente se siguen enviando relleno sanitario. Se está pensando en un proyecto de compostaje de restos verdes de este tipo, pero bueno, por ahora está todavía muy verde. Bien. Mónica Belladore, bueno, agradece. Juan Cruz, ¿cómo hago para que una compostera comunitaria para que haya una compostera comunitaria cerca de mi casa? Vivo a una cuadra de la estación La Lucila. Buenísimo, ya hay dos cerca de ahí. Escribinos, Juan Cruz, escribinos al mail ambiente@vicentelopez.org y contanos ahí, ponenos tu dirección y te podemos hacer el contacto con las composteras que están cerca. Bien, Alejandra R. Ahí se me fue. Ahí está. Alejandra Herrero, ¿qué logró a nivel municipal de los consejos consultivos? ¿En qué tema? La mesa recién tiene un año, si contamos el de pandemia, 1 año y medio. Los consejos consultivos no son muy inmediatos porque lleva todo un proceso de adaptabilidad de quienes lo componen, pero ya hay 2 o 3 proyectos que están cerca de salir, que son proyectos de ordenanzas, básicamente. Bueno, MotoG Plus te felicita. Daniel Parodi, ¿es posible apuntar a que el vecino separe los reciclables en el domicilio? Bueno, eso es nuestro mayor desafío, ¿no? Todas las acciones, o la mayoría de las acciones que estamos haciendo es para generar la conciencia al vecino para que empiece a separar no solo sus reciclables, también sus orgánicos.
Es muy difícil tratar de meterse en la casa y obligar a alguien a hacerlo, por eso tratamos de ir por las buenas, tratamos de concientizarlo, de explicarle la importancia de que separe sus reciclables, mostrarle a dónde lleva el reciclable, qué se hace con ese reciclable cuando lo separa, digamos, todo el caminito, porque es importante también desde el punto de vista ¿Puedo laboral. reforzar la pregunta? ¿Cómo? Si puedo reforzar la pregunta. Sí. Yo hablo de separar en el domicilio porque el camión que viene junta todo. Los depósitos en las plazas son para todos los residuos, es decir, todo va a un solo lugar. Y sería mucho más beneficioso si pudiésemos poner, como hay en algunos lugares, vidrio, plástico, cartones. Ok, entiendo que decís... A eso apunto yo. Sí, igual te comento, la tendencia mundial actualmente es volver de la separación por material, como vos mencionás, del vidrio, cartón, plástico, a una separación global del reciclable. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países europeos ya se implementó una tecnología de separación automática de la fracción. Entonces, en cuestión de recolección y de separación en origen, sale muchísimo más barato llevar todos los reciclables juntos y que después las tecnologías los separen. Lamentablemente, hoy acá todavía no tenemos esa tecnología. En Vicente López y en la ciudad de Buenos Aires sí existe esa tecnología y se hace manualmente. Pero es importante también porque brinda fuentes de trabajo genuinas a las cooperativas, la realización de este trabajo, el acondicionamiento de los materiales y la venta de sus materiales. Entiendo que tu pregunta es ¿por qué no separamos por fracción? La respuesta es porque es más rentable en toda la cadena de la gestión del reciclable, separar todo el reciclable junto y que se separe después a destino, que ir separando por fracción, porque eso también pensé incluiría o necesitarías un transporte específico para cada material y eso encarece el sistema. Bien, perfecto. Bueno, Alejandra Herrero, yo participé en la provincia con el ADA y el Ministerio de Agricultura durante 5 años para lograr las normativas de uso agronómico de residuos con todos los actores en la cadena. Es largo como, bueno, sí, en el caso particular vuelvo a la Mesa de Gestión Ambiental, que es el Consejo Consultivo, si bien la mayoría son organizaciones de la sociedad civil que están involucradas y tienen alguna gimnasia con el tema, siempre es todo un aprendizaje, tanto del sector público como de los distintos otros sectores que componen la mesa, el lograr una metodología de trabajo y que fluya las cosas con más celeridad. Pero bueno, nada, es un proceso de aprendizaje, lo estamos llevando adelante y bueno, y viene saliendo. Mari dice, quiero felicitarlos porque a través de la gestión de ustedes, mi hijo separa reciclables, hace compost, trabaja en huerta y nos trajo la inquietud a nosotros. Es trabajoso, pero se puede. Andrea Weber dice, ¿hay alguna propuesta futura para los residuos caninos? No, lamentablemente por ahora no. Es un material que es complejo por todos lados, porque se generan, los puntos de generación son muy diversos. Pensá que en cada cuadra se está generando el residuo, y eso, el vecino es muy difícil que agarre ese residuo. O sea, pensemos, perdón, me desorganicé en la respuesta, pero hay muchos problemas, desde el punto de vista que hoy en día el vecino no está ni siquiera educado para poner la bolsita en el cesto, aunque sea el cesto papelero de la calle. O sea, primer inconveniente. Segundo inconveniente, recolección. Tendríamos que poner cestos específicos en todas las calles para solamente exclusiva este material. Tercer punto, la recolección, el transporte. Tendría que haber un camión exclusivo para recolectar todo. Eso haría que necesiten muchos camiones para recolectar por todas las cuadras del municipio. Y cuarto problema, la tecnología. Habría que instalar una planta de tipo, no sé, biodigestión o algo, que es una tecnología bastante costosa y que todavía, bueno, para ese material exclusivo acá al menos no está muy desarrollada. Así que lamentablemente no hay una gestión particular. Sí, lo que pedimos es que al menos pongan la bolsita adentro del cesto papelero con los residuos húmedos. Pero en muchos lugares ni siquiera eso hemos logrado todavía.
Perfecto. Mónica Lanavere pregunta cuáles son las temáticas de los dos proyectos de ordenanza de la Mesa de Gestión Ambiental. Bueno, una tiene que ver con el arbolado nativo urbano, tanto en la posibilidad de que sea lineal como en espacios públicos. Ya se vienen llevando intervenciones de reforestación solo con especies nativas en la costa de Vicente López, y el otro tiene que ver con la tipificación de la Reserva Natural de la Reserva Vicente López para que tenga rango de reserva natural. Ana Dallas, los grandes problemas ambientales como los monocultivos, uso de agroquímicos, transgénicos, incendios forestales, con la consecuente pérdida de biodiversidad, etcétera, todo esto tiene una protección política con beneficio económico para alguno. ¿Qué puede la ley Yolanda hacer al respecto con esto? Si son los mismos políticos los que están proponiendo esta ley. No sé. Es más una afirmación que una pregunta, creo yo, pero si alguien quiere responderla. Sí, a ver, la respuesta espero que la tengamos entre todos y que lo que contribuya es a la mayor concientización, a tener un espíritu crítico y que ahí haya otra reflexión y otra reacción ante las políticas globales, ¿no? Como bien señalas. Perfecto. Bueno, Moto G6. Ahora que recuerdo, en España hay contenedores para poder dejar ropa o calzado para la gente que lo necesita. Eso se podría aplicar, ¿no? Soy Vale. Sí, el problema, la diferencia entre España y Argentina, y particularmente en nuestro municipio, es muy grande en el sentido de que acá hay todavía mucha gente viviendo en la calle, y lamentablemente a veces eso ocasiona que se vandalicen y se hagan lío en los puntos en donde se dejan estos materiales. Mismo en los puntos verdes que tenemos instalados en las calles, muchas veces se revuelve toda la bolsa, se saca para buscar algún elemento de valor para ellos, pero después queda todo desorganizado y sucio. En ese caso capaz es mejor contactarse con alguna fundación o organismo que sabemos que hay un montón que reciben ropa, zapatillas, y llevarlos directamente hacia esa institución que dejarlo en la calle para que lo levante alguien. Bueno, Adriana Ventura dice, ¿hay una política de rentabilidad como en otros países en descuento en impuestos por obtención de reciclables? ¿Contesto yo? Yo imagino que no, pero Sí, si sí. querés ampliarlo. No, hoy en día no. No, hoy en día No. no. Para vecinos estaba pensando algo para grandes generadores tipo empresas, pero bueno, el gran generador siempre tiene que pagar una tasa diferencial por sus residuos, y le va a convenir desde el punto de vista económico gestionarlos correctamente, es decir, separar los reciclables, separar el orgánico, que tirarlo todo junto. Ok. Daniel Parodi, el aceite usado se lleva a puntos que cierran a las 15:30 horas, eso complica a los que trabajamos. ¿Se podrá gestionar algo? Antes estaban los bomberos y era bárbaro. Sí, podés, si querés te paso, porque justamente estos residuos no dependen de nuestra área, de la Dirección de Desarrollo, pero si querés te escribo ahora el mail, capaz lo tenés, de la Dirección de Política y Control Ambiental, que son ellos quienes gestionan los puntos de retiro. Capaz podés acercarle esta sugerencia a la Dirección de Política y Control Ambiental. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Volviendo al tema que recién otra persona dijo con el tema de las bolsas que juntan las hojas, que ahora hay miles por todos lados, y que vos dijiste, Andy, que no se pueden compactar. Hará aproximadamente, no sé, 2 o 3 meses pasó un supercamión que chupaba las hojas. ¿Ese camión que no existe más o no? Porque acá, por lo menos por este barrio Florida Este, hace como 15 días que no pasa el barrendero y hay hojas a raudal. Y se siguen juntando en las bolsas, que después, lamentablemente, va todo en contra de lo que ustedes están hablando. Entonces no entiendo por qué no hay un camión o varios camiones que hacen eso, se evita todo el trabajo de barrendero y eso sí se podría compactar, supongo. Gracias. Sí, totalmente. Es una excelente idea. Solamente nos falta el último paso, que es instalar una planta de compostaje para recibir y procesar todo ese tipo de material.
que lamentablemente todavía no tenemos, sí estamos en vista de poner algo, pero lamentablemente todavía no lo tenemos. Entonces, como no tenemos la capacidad de procesar ese material, lamentablemente el único destino, el mejor de todos los males es el relleno sanitario Norte 3, porque es un relleno sanitario bien hecho, así que lamentablemente hoy terminan ahí las hojas del barrido de la calle. Bueno, Gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, Moto G6, nosotros pusimos un tacho en la calle y 2 veces se lo quisieron llevar, así que lo entramos a casa y ponemos la bolsita en el piso. Perdón, pero me van a robar el tacho, de hecho se llevan los que pone el municipio. Imagino que habla de las necesidades que hacen los perritos en las veredas y calles. Mariela Lanavere dice, ¿de cuánto es el presupuesto que Vicente López destina a los programas de ambiente? Yo en la cabeza no tengo el dato ahora, no sé si vos, Andy. No, tampoco. Ok. Te la debemos. Igual eso es, hay acceso a información pública en el municipio, así que disculpe que no tenemos el dato, pero hay posibilidades de acceder a ese número. Y bueno, y no hay más preguntas. No sé Hay una si- mano Perdón, levantada. ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, dale. Se habló de la reforestación, porque, bueno, por lo menos donde yo vivo acá, Florida Este, están esos árboles que largan la pelusa, la pelotita, las hojas, ya tienen una altura como de superior a las casas de 2 o 3 pisos. ¿En algún momento se pensó en alguna reforestación con algo que no genere ningún tipo de alergia o que no genere tanta cantidad de hojas o que no genere tanto problema de raíces? Pregunto. Bueno, no sé si querés responder vos, Andy. Yo le respondo desde el punto de vista del eje de biodiversidad que tenemos. Se están haciendo plantaciones de especies nativas, tanto en todo lo que es el paseo de la costa, todo el corredor de la costa, como en algunos sectores puntuales del municipio. Lamentablemente sabemos que esos árboles que ya están y que son enormes no se pueden sacar, pero sí, cada árbol que plantamos nuevo, al menos los que dependen de nuestra área, nos aseguramos que sean especies nativas. Que al menos sabemos que las especies que manejamos no generan este tipo de complicaciones que mencionás. Perdón, ¿y entonces por qué no se hace una poda de altura para evitar los millones de hojas que caen de cada árbol? En general, te vuelvo a repetir, si son de la zona se tienen que dar cuenta la altura que tienen, la copa es infernal y eso, por supuesto, genera suciedad, porque la verdad que genera suciedad. Sí. Si querés, también te dejo En la realidad dirección. es un problema ecológico porque el oxígeno que generan esa cantidad de hojas hacen que estemos respirando a pesar de la polución ambiental. Es inevitable que las copas de los árboles sean importantes para poder generar oxígeno. Totalmente. Sí. Bueno, los dos tienen un punto. Si querés, Héctor, te dejo, porque lamentablemente nuestra área tampoco se encarga de las podas, pero te puedo dejar el mail del área correspondiente para que también les acerques tu sugerencia. Ya lo hice varias veces y la verdad que la respuesta fue como los partidos de fútbol, 0-0. Yo tengo entendido que la poda que hace el municipio es una poda simplemente de limpieza para las luminarias, no es poda de altura. Por eso siempre los podan de los costados y no de alto. No sé realmente con qué criterio tienen para hacer ese tipo de poda, por eso ellos te van a saber dar más información que yo. Te agradezco mucho. No, Hay convocatorias anuales para la poda y este año se ha hecho una convocatoria extraordinaria para la poda de todos los años que cerró el año pasado. Eso como información, pero bueno, insisto, como dijo Andy, en Arbolado, bueno, tienen muchas más herramientas de respuesta que nosotros. Perfecto, gracias. Igualmente llegan hasta la altura de las luminarias, nada más. Todo lo que pasa no lo toca nadie. Gracias igual, muy amable. No, por favor. Acá Alejandra. Pregunta. ¿Perdón? Dale. Alejandra Herrero
Pregunta de qué manera se puede alentar a que cada frente haya un árbol. Cada vez que se construyen dúplex y edificios y sacan los árboles, no los vuelven a plantar. ¿Se los puede obligar? Bueno, hay una normativa que establece que esos árboles tienen que reemplazarse. Lo que se hace es, quien determina dónde se vuelven a reforestar, es la dirección de arbolado. No necesariamente siempre se hace en el mismo lugar donde se saca, porque por algo se saca y por ahí no se encuentra el lugar, pero ese árbol que falta a un lado se pone lo más cercano posible de donde falta, y quien determina eso bajo un estudio es la dirección de arbolado. Yo quería decir que ahí deje la dirección nuestra, que es ambiente@Vicente López, donde nos pueden escribir con todas las dudas, particularmente del programa de compostaje comunitario, y bueno, todas las dudas que tengan nos pueden escribir ahí. De última los derivaremos con el área correspondiente. Bueno, esa pregunta creo que también responde a Juan Cruz, que pregunta cómo es el mail para preguntar por la compostera de la Lucila. Evidentemente escribí mal el mail. Así que bueno, Juan Cruz está ahí, en el chat. Perfecto. Bueno, agradece, y ahora sí, creo que ya no hay más preguntas. Belu tiene la mano levantada. Sí. Gracias. Tengo un par de preguntas. Amo Vicente López, tipo, me parece uno de los lugares más hermosos para vivir, y estoy muy agradecida que mi familia haya decidido mudarse acá. Y todas estas iniciativas sustentables y todo este giro que tuvo el municipio bien orientado a hacer valer esto que tenemos, me parece espectacular, así que los re felicito por eso. Quería preguntar, yo adopté las prácticas, digamos, de reciclaje, de separar, de compostar, o sea, todo ese tipo de prácticas hace bastante tiempo, y como usuaria de esas prácticas, digamos, me encuentro con que hay situaciones puntuales en las que hay un límite de lo que puedo hacer, ¿no? Como si cada vez que voy a comprar algo, de alguna manera, por más que lo evite, vuelvo con 30 plásticos, o si los deliveries, tipo, me mandan las cosas en bandejas de plástico que no me sirven para nada después porque tengo cosas que reutilizo en general. Entonces, yo había mandado una propuesta en algún mail que me llegó que se podía mandar propuestas en relación a, por ejemplo, promover que los deliveries en la municipalidad sean de algún material que sea reciclable o que sea como más procesable o biodegradable. Pero no obtuve respuesta de nada, ni sé qué pasó con eso. Y también quería saber si hay algún lugar en el que a la que uno se pueda acercar para participar activamente de estas cosas que ustedes hacen, además de, no sé, enterarme de cuando hacen charlas. Bueno, empecemos por de los deliveries. Particularmente los materiales que suelen venir en los deliveries son reciclables. Siempre hay que tener cuidado que no se mezclen con aceite o con comida, pero por ejemplo la bolsa de cartón. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la bolsa de cartón esa suele ser reciclable, incluso hay muchos que lo hacen con ya papel reciclado. Obviamente entiendo tu preocupación, porque a mí también me pasa, y lo comentábamos el otro día en uno de los talleres. Uno intenta tener buenas prácticas hasta que se choca con la realidad, con la comodidad, con lo que ya está establecido. Entonces, está re bueno, pero yo quiero pedir un delivery. ¿Qué hago? Voy a buscar yo el negocio con mi tupper. Bueno, es una posibilidad. Pero entonces, si me llega la bolsa, bueno, voy a asegurarme de que esa bolsa la separo para reciclarla con día verde. O voy a tratar de sacarle el pedacito que justo está manchado y reciclar el resto, y lo otro lo puedo compostar o lo puedo... se terminaría siendo basura. Sí. Es muy difícil siempre aceptar, ¿no? Porque cuando vive en el campo y fuera de todas las comodidades y todos los insumos. Bueno, Andrea, ¿te podés explicar? Pero entiendo tu preocupación. Acá, desactivar. Uno siempre tiene que estar alerta porque siempre hay alguna otra cosita más que podés hacer para tratar de disminuir. No lo digo desde el lado de la comodidad, que igual te lo concedo porque obvio, o sea, me da fiaca cada vez que tengo que separar cada cosita, pero más allá de eso, lo que voy es como,
no hay un límite, me parece, en lo que la persona puede hacer para esto, y como que después, no sé, siento como que el siguiente paso es, o sea, exigir desde la ciudadanía que las empresas y, no sé, como que todo gire en torno a que estas situaciones dejen de suceder. Y no sé, o sea, sé que es un nivel más, obviamente, ¿no? No es un taller, es meterse con leyes o esas cosas, pero no sé si hasta dónde llega su alcance, si hacen ese tipo de cosas. Sí, entiendo, porque si no termina siempre siendo un tema de voluntarismo. De yo en mi casa lo hago, Claro. pero que fuera ahí. No sé si Hernán o Luis nos podrán dar un poco más de luz con esto. Que no sé cómo se llama. Andrea, te muteo. Ahí donde está. Hola, quisiera hacer una pregunta. Sí, para No, que no encontré la manito. Perdón, terminamos de cerrar este tema y ahí vamos con vos. No sé si se puede hacer alguna ordenanza a nivel municipal que englobe, por ejemplo, las cadenas de delivery, no sé, algo. Para que, o sea, no puedo escuchar por el, hay un Sí, auto para que que no lo encuentro en la lista, no la. Bueno, ahí no, ahí se decía apagó, que no sé si apagó el motor. no sé si se puede aplicar alguna ordenanza a nivel local que incluya, por ejemplo, cadenas de delivery o, no sé, a las cadenas de food trucks, no entren vasos descartables. Me parece siempre que ese es más nivel provincial e incluso nacional. Sí, ya se ha ido avanzando con esto, en términos legislativos. Luján sabe mucho más que yo, no quiero meterme mucho, pero bueno, ya en la legislatura porteña, y si mal no tengo entendido, en ciertos municipios, el uso del sorbete ya se ha sustituido. Se va avanzando con ciertas cosas. Lo que pasa que, bueno, el packaging reutilizable es medio difícil de implementar por cuestiones de salud alimentaria, imagino yo. No lo veo tan al corto plazo. No, desde ya, pero nada, como que me parece importante hablar igual de estas cosas porque, no sé, si no lo hace la gente, no lo va a hacer nadie, no sé. Sí, está claro, pero bueno. Hoy, más que nada, hoy también los métodos de comercialización en lejanía acomplejizan a que eso esté cerca, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos hacer cada uno es aplicar esto y tratar de contagiar a la gente. Eso es lo que al menos está a nuestro alcance y lo que a mí me hace irme a dormir tranquila. Pero bueno, obviamente nos gustaría tener algo más que nos ampare desde arriba. Ahí Adriana Ventura dice que hay municipio en la costa que está prohibida la bolsa de plástico, efectivamente es así. Pero bueno, yo creo que se referían a un tema como más masivo que la bolsa de plástico, que es todo el packaging del delivery, ¿no? Que uno va a la marca de los Arcos y nada, tiene más packaging que comida, ¿no? Porque te vienen 2 papas fritas, una hamburguesita chiquita y mucho papel, plástico. Me imagino que te referías más a eso. Pero sí es cierto que como avance también las bolsas de plástico están prohibidas. Bueno. Una última, Marta. Manito, perdón, tenemos Moto G6, que habías mencionado tu nombre, pero no me acuerdo. Hola. Liliana también había dicho. Sí. Hola, soy Valeria. No sé, no configuré para que sea mi nombre. Yo había escrito que tenía problemas con el tacho en la calle. Nosotros habíamos comprado, vivimos en un PH y habíamos comprado con los vecinos un tacho para poner la basura. Yo por lo menos reciclo, no sé mis vecinos, pero la basura ese que vas a sacar a la calle, hueso de pollo, grasa, alguna que otra cosa que no hayas podido limpiar bien. Esta bolsa la poníamos en el tacho y el tacho se lo quisieron llevar 2 veces. Optamos por entrar al tacho porque se lo iban a llevar y esta bolsa queda apoyada en el piso. Obvio que vienen los perritos y bueno, se hace un desastre terrible. Hay contenedores de ese tipo, ¿viste? Todo lo que da la bolsa negra. Hay contenedores para esa clase de basura que de pronto, bueno, uno se pueda tomar la molestia de llevar esa basura a un lugar donde vos sabés que, bueno, no va a ser tanto desastre como la vereda de la casa de uno. No, en principio no. O sea, la ciudad de Buenos Aires sí está containerizada por todo. Menciono porque, bueno, Lu trabaja en la ciudad y
me viene ese ejemplo. La ciudad de Buenos Aires sí está contenerizada por todos lados. En Vicente López solo está contenerizado, por un lado, los puntos verdes para reciclables, y por otro lado, en algunas zonas comerciales. No sé particularmente en qué barrio vivís, pero por ejemplo acá en el Bajo de Vicente López, en el cruce de dos calles donde hay muchos comercios, hay 2 contenedores negros, que ahí sí se puede tirar la basura. Pero, salvo que vivas cerca de alguna zona comercial de este estilo, en Munro, hay que ver, no sé. No, acá por lo menos yo tengo la delegación, bueno, voy, reciclo, porque nunca me acuerdo que el jueves es el día verde, pero bueno, como a 2 cuadras tengo la delegación, que llevo yo. Y en la delegación no hay tacho negro o esos contenedores que son para más. No, claro. Para más. Es que la basura es puerta a puerta. Capaz te recomiendo poner algún contenedor que sea más anclado al piso y más difícil de robarse. En UNRWA tenemos los jueves para el día verde. Sí, Claro. sí, pero yo, como soy tranquila, yo en la semana tengo una vida, no olvido los días. Yo solo recuerdo que tengo que trabajar los sábados y los domingos. Y aparte, como la tengo a 2 cuadras, no me cuesta nada llevar la bolsa. Pero bueno, tenemos ese tema del tacho y los perritos, que bueno. Y colgalo, si tenés algún poste, colgalo elevado. O ponerle algún... Inclusive se llevan los tachos que pone el municipio, ¿viste? Los negros, los verdes, los sacan de los postes y se los llevan. Bueno, sí, hay que hacer la vuelta. Bueno, espero lo pueda solucionar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Liliana. Sí. A mí me interesa mucho desde lo micro hasta lo macro. De hecho, he tomado el curso de huerta, he tomado el curso que también dieron ustedes, Sandy, sobre compostaje, pero una de las cosas que me preocupa también es la voluntad política que existe para poder responder también a esta defensa del medio ambiente, ¿no? Yo conocí, y esto es una pregunta por ahí más hacia Luján, yo conocí a Yolanda Ortiz en un posgrado que hice sobre ecología, y ella fue una secretaria de medio ambiente que dependía del Ministerio de Economía, donde había una concepción de desarrollar el desarrollo económico pensado en el ambiente. Si bien, o sea, yo tomé también este curso pensando en las políticas públicas, ¿no? Y no sé específicamente si ustedes pueden llegar a tener una respuesta a esto, pero ¿se está controlando desde el municipio a las industrias, a las empresas que están dentro del municipio como para ver si contaminan, no contaminan? O sea, ¿se está trabajando de esa manera? Efectivamente, política y control ambiental es quien regula todo lo que tiene que ver con la contaminación, los efluentes que producen las empresas, etc. Si querés más información, te podemos dar el mail de ellos y consultás ahí. Porque como es su área, mucha información de eso no tenemos, pero sí, tienen mapeadas todas las industrias del municipio, tienen categorizado cuáles son grandes generadores y cuáles no, hacen fiscalizaciones, seguimientos, aperseguimientos. Sí, pienso también en el río, ¿no es cierto? En los desechos que se pueden largar en el agua, como lo he visto en tantos lugares, ¿no? Bellísimos, como en la Huelhuapi, en Ushuaia. Bueno, eso, y mi pueblo también, Capilla del Señor, que está todo contaminado, el agua, ¿no? De hecho, el río también lo está, y eso De es hecho, producto... Se me ocurre ahora para comentarte, contamos con una página de datos abiertos para todos, es Vicente López Datos Abiertos, y ahí hoy hay una sección de ambiente y hay una sección de todos los muestreos de agua que se van realizando. Así que si querés capaz más información, podés chusmear ahí, están todos los estudios que se realizan a los cuerpos de agua. Vale, gracias. Bueno, No, por favor. Marta, bueno, tiene un problema con el árbol que le levantó las baldosas. Yo lo que le recomiendo es que se acerque a la delegación y plantee el problema para que lo deriven a arbolado, para que le den alguna respuesta.
Juan Cruz, en las heladerías también reemplazar el telgopor de alguna manera. Sí. No sé. Hay que buscar siempre por qué material se puede reemplazar. El telgopor justamente es un material adiabático que no deja que entre el calor y que se derrita el helado. Igual es reciclable el telgopor si lo ponemos en día verde. Pero sí, si vamos al caso puntual, habría que reemplazar todos los materiales de un solo uso por materiales reutilizables. Me interesa, Ana Sánchez, me interesaría que todos podamos colaborar en una huerta, por lo cual el municipio nos debería prestar un lugar para que los vecinos de Vicente López podamos trabajar en ella y así poder en cierta forma autoabastecernos y compartir. Sí, totalmente. Estamos trabajando en 2 proyectos. Uno de huerta demostrativa, es en un predio enorme donde vamos a instalar una huerta y hacer un taller en donde también sea algo práctico, y próximamente, capaz más a fin de año o el año que viene, vamos a largar huertas comunitarias, de la mano con compostaje comunitario. Hola. Hola, ¿Me Ana. escuchan? Sí. Hola, ¿cómo estás? Qué buena noticia, porque justo estaba escribiéndoles un email, digamos, detallando un poco más la inquietud que tenemos, porque me parece buenísimo, lo he visto en San Isidro, en los barrios tienen huertas en los costados que dan al río, donde se ve que el municipio les otorgó ese espacio, y bueno, trabajan los vecinos, se juntan los fines de semana, me parece como un proyecto interesante, de unión y de beneficio para todos. Por eso es mi inquietud, y no sabemos cómo proceder para efectuar un pedido así ante el municipio. Mira, tenés 2 opciones. La primera es esperar a que nosotros larguemos el programa, pero eso te digo, va a ser fin de año o el año que viene. La segunda es que ustedes nos propongan un espacio en donde cerca de tu casa o ya tengas designado como que ahí podrías instalar una huerta. Nosotros verificamos si ese espacio pertenece al municipio o es, por ejemplo, de un privado, y si te damos el ok, ahí vos podrías empezar a desarrollar tu huerta. De hecho, ya hay un par de ejemplos de vecinos que tienen unas huertas hermosas, por ejemplo, al costado de la vía del tren. Eso te iba a decir. Sí, yo vi que hay un costado de la vía del tren, no me acuerdo la calle porque yo no hace mucho que vivo en la zona, que no hay huerta ahí. Y hay un costado, todo un costado que llega hasta la calle San Martín. Y arrancaría, creo, en Ugarte, creo que por ahí. Que no es el tren del Libertador, sino el otro. Sí, el otro. Ok, te propongo esto, escribinos ambiente, con la propuesta del lugar exacto donde te gustaría empezar a desarrollar una huerta. Nosotros te podemos ayudar con algunos plantines, por ejemplo, pero bueno, tenemos que aceptar primero, evaluar que el espacio sea disponible y que pertenezca al municipio, porque ya ha pasado que han instalado huertas en lugares, por ejemplo, que pertenecen a la autopista o pertenecen al tren, entonces ahí por seguridad los terminan sacando. Y una pregunta, en las veredas, viste que hay muchas veredas que tienen mucho espacio verde, sobre todo, por ejemplo, en la calle Ugarte, que es una vereda ancha. Entonces, mi pregunta es, ¿los vecinos pueden instalar sus propias huertas en esas veredas o en colaboración con otros y poner algo para que los animales no ingresen? Normativamente, Hernán, no sé si vos tenés la respuesta. No, a ver, si ya hay un cantero, sí pueden ponerla a la huerta, porque no deja de ser una planta. Lo que uno no puede sin permiso es elevar la altura del cantero o poner un cantero nuevo. Para eso se tendría que comunicar con espacio público e informar y que se autorice. No es cantero elevar, sino poner vallas, ya sean de plástico o de algo, para que no ingrese un perro o un gato, nada más. No, bueno, es una manera de elevarlo, no es elevarlo. Okay. Entonces hay que comunicarse con espacio público para eso. Exactamente. Bien. Bueno. Yo siempre pongo el ejemplo tonto, usted por más que pone un alambre, viene alguien, se lo lleva por delante, se cae, se rompe una pierna, es un problema. Sí. Entonces, los 2 caminos son, por un lado ese, y el otro es enviar un email para proponer el espacio. Y que tenemos que analizar si ese espacio es viable para hacer la huerta. Exacto. Bueno, buenísimo. Gracias.
No, por favor. Gracias a vos. Por favor. Hasta luego. Bueno, quedamos poquitos. Sí, ya quedan poquitos mensajes. Mari, gracias en nombre mío y de mi hija. La verdad que han picado en punta en este tipo de políticas, según mi entender. Y los talleres de compost han sido geniales, muchas gracias. Pero debo retirarme, bueno, no sé si Mari, me parece que no está ya, así que bueno, la saludamos. Cecilia Eismendi, fue interesante, pero me tengo que bajar, bueno, buenas noches. Y Liliana, muchas gracias por el taller, tengo que retirarme. Bueno, se tienen que ir la mayoría. Si alguien más quiere hacer una pregunta, cerramos con una o dos más y nos vamos. No, simplemente un comentario, ¿no? Que estos espacios de huerta comunitaria no se pueden poner en cualquier lado, porque vos tenés muchísimas contaminaciones que vienen de los autos, del tren y eso, y que la gente cree que porque es una huerta, perdón, pero se me apaga la cámara sola, es una huerta, va a ser orgánica, y de ahí a que exista todo un proceso que asegure la calidad alimentaria, no es tan fácil, por lo cual hay que tener recaudos para todo esto. Nada, le digo, soy ingeniera agrónoma, soy profesora en la UBA toda mi vida y he trabajado en el ámbito agropecuario, ¿no? Justamente también con proyectos en educación ambiental desde la propuesta de aprendizaje y servicio, ¿no? Pero me parece eso, que no es cualquier lote el que vos podés poner a disposición de una huerta comunitaria. No, Vas a tener una totalmente. serie de Bueno, contaminantes. justo Lu trabaja en eso, en todos sitios, menos Lu, que sabe mejor, en evaluación. No, pero hacíamos el mismo análisis de, bueno, que hay que analizar ese sitio, a ver si está en condiciones como para que puedas tener esa aptitud. Más allá de que una huerta genera una comunidad, al ser alimento tiene esa complejidad y que hay que analizar eso. Sí, no es tan fácil. Vos pensás que antes los autos tenían asbesto en los frenos y esto te va a producir una serie de contaminaciones. O sea, mi experiencia fue, hubo un proyecto muy bueno en Mar del Plata con 96 huertas georreferenciadas en el 2001 y tuvieron mucho problema de suelos contaminados con algunos micronutrientes en exceso, ¿viste? Entonces es como que a veces no es tan fácil. A veces por ahí no huerta o es otro proyecto seguramente. Yo creo que igual el hecho de generar comunidad y conciencia ya es importante. No, sí, totalmente. Y como cerrando un poco la idea de lo que preguntaban, o sea, a veces hay políticas que tienen otro impacto más allá del concreto, pero coincido con que al ser alimentos tienen esa complejidad adicional que hay que analizar las condiciones. Una sola pregunta que me quedó en el tintero. Yo hace muchos años, perdón que se me apaga, hace muchos años estuve en una charla, ahí donde están los empresarios de Vicente López, ahí en Maipú y San Martín, que están arriba de la farmacia, bueno, por ahí. Y había habido un ingeniero jubilado de obras sanitarias, mirá lo que digo, que había contado de un problema muy serio que ocurría por la contaminación del acueducto subterráneo que trasvasa el agua, digamos, de Saavedra a Villa Adelina, y como te está pasando por toda la zona de Munro con empresas de peligrosidad 3, como que AISA no podía garantizar yo tuve un laboratorio de aguas, ¿no?, durante toda mi vida, y AISA no podía garantizar más allá del 97% de la calidad de agua potable. Y esto la verdad que produce así un poquito, lo que pasa es que tampoco se dice, pues vos tenés 2 millones de tipos que son abastecidos con esa agua subterránea, ¿no? ¿Eso qué pasó con eso? Porque en ese momento vinieron unos especialistas buzos que se metían adentro de los túneles de estos acueductos y reparaban con unos unchos, porque el problema son las filtraciones en el contacto de los caños que llevan el agua. Y la verdad que esto no se dice porque ahí se te tiene que decir, mira, el día que yo no te doy agua te tengo que dar 2 sachets por persona, ¿no? No sé si esto... De ahí hay veces que AISA se pasa con el cloro gaseoso y el agua uno siente un poquito de gusto, ¿no? Porque sí, pero la verdad, Hernán, tienen en cuenta ese tipo de filtración y le meten de más cloro, sí. Sí, ¿no? pero vos sabés que el cloro, a ver, la gente no sabe que los orgánicos no tienen olor ni color, y en realidad cuando vos ves un sedimento es el problema menos importante y grave de una muestra de agua. O sea, todo aquello que acompaña no tiene color.
Totalmente. Sí, sí, hay muchos metales. Sí, la verdad que nos excede un poco esta No, eso lo temática. sigue. Sí. No, decía que nos Lo excede sigue un poco. por política y control ambiental, todo eso. Ahí estamos. Seguí. Sí, eso, que no es nuestra temática, que nos excede, incluso, no sé si política y control ambiental tampoco hace análisis de agua domiciliario. Es como que está, no sé, tan por afuera que... Otras de las complejidades, como señala Andy, ¿no? De la concurrencia de competencias, autoridades de aplicación, la complejidad de los controles bueno, y de políticas más globales, pero creo que no quita ya el espíritu de que estemos reunidos y que estemos hablando de este tema ya es... No, totalmente. Y sin duda, bueno, hay otras preguntas que estarán por responder por otros organismos o bueno, para hacer un seguimiento más comunitario, ¿no? Así que me parece, coincido con Andy, que nos excede por ahí, sin duda, al marco de la charla e incluso a nivel de la municipalidad. Eso me excede a mí, a mí como... Sí, que somos una parte mínima en todo esto. Pero bueno, gracias. No, por favor. Bueno, si quieren, damos por finalizada. La charla va a estar igual subida al canal de YouTube, así que la pueden rever ahí. Agradecemos nuevamente, Lu, tu presencia. Siempre tus anécdotas y conocimientos son muy valorados. Así que, bueno, gracias a los que estuvieron del otro lado. Nos despedimos y cualquier cosita nos escriben a nuestras redes y a nuestros mails. Bueno, muchas gracias a Laura por habernos dado tanto tiempo. Luján, perdón. Mil perdones, no sé por qué la bauticé con Laura, no tengo idea. ¿Por qué? Porque encima veo que dice Luján Acurra, es como que... No hay problema, no hay problema. Mil perdones, pero bueno, muchas gracias y bueno, gracias a vos, Andy, y a todos los que participaron. Muchas gracias a todos, nos vemos.